Hoy mi tema es efecto del hipoclorito de sodio sobre el establecimiento in vitro en explantes de Jatropha curcas, el cual forma parte de mi segunda etapa de investigación, que forma parte de mi investigación principal, que lleva por nombre efecto del tipo de explante, regulador de crecimiento y medio de cultivo sobre la capacidad organogénica de Jatropha curcas. Mi experimento principal se compone de 5 factores de estudio, que son medios de cultivo. Como primer factor es el medio MS y Yasuda. Como segundo factor, hojas y peciolos como explantes. Tercer y cuarto factor son 2 citocininas, tidiazurón y benzilaminopurina en 2 dosis. Y por último, el último factor, la usina ácido endolbutírico en 3 dosis, dando un total de 48 tratamientos en los cuales se medirá la capacidad organogénica de Jatropha curcas. Bueno, pues mi comité está compuesto por la doctora María del Carmen Ojeda Zacarías. Como coasesores está el doctor Emilio Olivares Sáenz y el doctor Francisco Zavala. Como coasesor externo está el doctor Leobardo Iracheta Don Juan. Mi presentación está compuesta por una introducción, objetivos, metas, hipótesis, materiales y métodos, resultados, calendarización y actividades extracurriculares. Jatropha curcas, comúnmente conocida en México como piñoncillo, es una especie perteneciente a la familia de las furbiáceas, la cual puede alcanzar alturas de hasta 5 metros de altura en buenas condiciones, además de ser tolerante a la sequía y de fácil propagación. El centro de origen de Jatropha curcas posiblemente sea México, donde se encuentra distribuida en forma silvestre, aunque su distribución mundial se encuentra en los trópicos y subtrópicos en América Latina, África y Asia. Entre los principales usos de Jatropha curcas se encuentra su uso como cerco vivo, control de erosión, elaboración de jabones, plaguicidas, producción de aceite y con fines medicinales, donde sobresale su actividad antiviral en contra de cepas resistentes del VIH. Jatropha curcas produce semillas con un alto contenido de aceite, que varía de 44 a 64% en ecotipos de Chiapas, de donde es nuestro genotipo de estudio, además de ser tóxicas las variedades de Chiapas. Bueno, pues Jatropha curcas ha adquirido cierto tipo de atención en los recientes años debido al ser una fuente de energía alterna para la producción de biodiesel, que puede ayudar a sustituir los combustibles fósiles y ayudar a amortiguar un poco lo que es la contaminación ambiental. Debido a esto, el cultivo mundial de Jatropha curcas ha tenido diferentes grados de éxito mundialmente, principalmente debido al heterogéneo rendimiento de cultivo y contenido de aceite. Esto unado a la gran polinización cruzada que presenta la especie y además de bajos rendimientos económicos que ha imposibilitado su aceptación mundial. Bueno, debido a esto se ha impulsado los programas de mejoramiento que buscan seleccionar características como son mayor número de flores femeninas, mayor precocidad, mayor rendimiento de semilla, contenido de aceite, resistencia a plagas y enfermedades, tolerancia a sequía y buscar en la planta un porte bajo y alta ramificación lateral. El tener un genotipo élite, llegar a tenerlo, necesita también un método de propagación clonal para multiplicarlo. Entonces, los 2 métodos de propagación tradicional más ampliamente usados son semillas y estacas, aunque semillas se descarta al ser no un método tradicional. En el caso de estacas, las plantas presentan un débil anclaje al suelo y debido al débil desarrollo de sus raíces, lo cual lleva a una baja tolerancia a enfermedades y a plagas, además de bajos rendimientos económicos. Entonces por eso se descarta también el empleo de estacas, y pues como les decía, semillas presentan una gran variabilidad genética, lo cual pues nos trajo un heterogéneo rendimiento en semillas y contenido de aceite. En base a lo anterior, en base a los inconvenientes que presenta la propagación tradicional, el empleo de una metodología de propagación, de una micropropagación clonal mediante el cultivo de tejidos es indispensable, debido a que tiene el potencial para producir plantas de calidad uniforme a escala comercial a partir de un genotipo selecto y en algunos casos con una tasa de multiplicación ilimitada. Bueno, ¿qué es el cultivo de tejidos? El cultivo de tejidos es un conjunto de técnicas que básicamente consiste en el establecimiento de un explante en condiciones de asepsia bajo un medio de cultivo conocido y bajo condiciones controladas de ambiente. El cultivo de tejidos tiene 2 principales problemas, que son la contaminación microbiana y la oxidación fenólica. De manera que la contaminación microbiana produce cuantiosas pérdidas de material vegetal, tanto en investigación como en micropropagación comercial,
a nivel mundial debido al desarrollo de microorganismos patógenos y no patógenos en medios de cultivo, los cuales infestan el material vegetal de rápido crecimiento, inhibiendo el crecimiento de los mismos. Por otro lado, la oxidación fenólica producida por la enzima polifenol oxidasa, la cual reacciona sobre diferentes sustratos presentes en tejidos, que son fenoles, en presencia de oxígeno para llevar los polifenoles a quinonas, que son reactivas y polimerizan proteínas y otros compuestos celulares para la formación de melaninas, los cuales dan al esplante un color café, lo que le llaman browning también en inglés. Aquí se puede ver esplantes de jatropha a los 6 semanas que ya presentan mucho oscurecimiento, y a los 8 se imposibilita el cultivo debido al oscurecimiento total de las plantas. Aquí se puede ver que había desdiferenciación, pero pues el oscurecimiento acabó con el esplante. Uno de los métodos de contaminación microbiana más ampliamente utilizados consiste en la inmersión de esplantes en 70% de etanol por 20 a 60 segundos, seguido de la inmersión en hipoclorito de sodio del 1 al 3%, ingrediente activo, seguido del enjuague con agua estéril. Bueno, como todos sabemos, el hipoclorito de sodio es altamente oxidante, lo cual puede causar lesiones en los esplantes, lo que puede desencadenar el aumento en la enzima polifenol oxidasa y aumentando el oscurecimiento de los esplantes. Por lo tanto, el objetivo de esta investigación fue medir el efecto que tiene el hipoclorito de sodio sobre el control de la contaminación y el efecto del aumento de la enzima polifenol oxidasa en esplantes de Jatropha curcas. Como objetivos, se tiene un objetivo general de mi investigación, que es el desarrollo de un protocolo para la inducción de la organogénesis directa en esplantes de la especie, y como objetivos particulares de este semestre, pues es evaluar la concentración y tiempo de exposición de hipoclorito de sodio sobre el establecimiento de la especie, y además evaluar el efecto también de la concentración y tiempo de exposición sobre el aumento en la actividad de la enzima en esplantes de la especie. Bueno, como meta general se tiene establecer un paquete sobre la combinación y dosis de reguladores idóneas para el genotipo de estudio. Como meta particular, pues es la meta de este semestre, es establecer la metodología de desinfección in vitro de Jatropha curcas. Como hipótesis, se tiene que al menos un tratamiento de desinfección presenta un efecto benéfico sobre la capacidad, sobre el control de la contaminación microbiana y el aumento en la actividad de la enzima polifenol oxidasa. Bueno, los trabajos de investigación en cuanto a cultivo de tejidos se realizan en el Laboratorio de Biotecnología Vegetal, Unidad Marín, y los ensayos enzimáticos en el Laboratorio de Biotecnología, Unidad Escobedo. El material, el genotipo 12-6 fue facilitado por el INIFAP, Campo Experimental Rosario Zapa, el cual fue establecido en Marín mediante el empleo de estacas para proveer el material suficiente para los ensayos. Una vez el material en Marín, en campo, se dio un tratamiento de predesinfección que consta de una solución fungicida bactericida, compuesta por Amistar, Oxystrobin al 50% y Novobacter, oxitetraciclina 5%, compuestos los dos por 300 miligramos litro. A los 2 días de puesta la solución fungicida, se colectó el material en óptimas condiciones a partir del tercer nudo y se llevó a un lavado en solución Twin, después un enjuague en agua biodestilada. Acabado la predesinfección, el material se transfirió al área de siembra para darle un tratamiento de desinfección en la campana de flujo laminar. La desinfección estuvo compuesta por la inmersión de los esplantes en 70% de etanol por 30 segundos, seguido de la inmersión en cloralex comercial. Ahorita les voy a mostrar el cuadro con los tratamientos, y adicionado con Twin, seguido con 3 enjuagues de agua estéril, y por último la siembra de esplantes en medio. Aquí se puede ver el cuadro con los tratamientos. Se establecieron 3 concentraciones de cloralex, volumen a volumen, 20, 30 y 40, y 2 tiempos, 5 y 10, lo que nos da un total de 6 tratamientos de desinfección. El medio de cultivo utilizado fue el medio Murashi Scoop, adicionado con 30 gramos de sacarosa y solidificado con 5 gramos litro de agar gel. Para la determinación de la actividad enzimática en esplantes de Jatropha, se preparó el extracto enzimático a partir de 1 gramo de hoja, el cual fue triturado en mortero con 12.5 mililitros de bofre fosfato de potasio, 1 punto molar y pH 7, y después centrifugado a 10.000 gravedades por 15 minutos a 4 centígrados. Una vez terminada la centrifugación, se recuperó el sobrenadante, el cual fue utilizado para los ensayos enzimáticos.
La mezcla de reacción consistió en 1.7 de buffer de fosfato de potasio, 1.5 mililitros de la enzima, de la solución enzimática, y 1.5 de sustrato ácido gálico, 1 milimolar. Bueno, se realizó también una determinación espectrofotométrica en cuanto al tiempo de reacción, el cual fue hecho en base al ácido gálico, 420 nanómetros. Se realizó el incremento en la actividad de los tiempos de 0 a 120 minutos después de incubar a 35 grados centígrados. La actividad enzimática en los tratamientos de desinfección se realizó mediante la siguiente metodología. Se aplicó el tratamiento de desinfección en las hojas. Después se realizó la preparación del extracto enzimático y se elaboró la mezcla de reacción e incubación por 120 minutos a 35 grados centígrados. Por último, se realizó la determinación espectrofotométrica a 420 nanómetros en base al ácido gálico, 1 milimolar. Bueno, las variables de estudio fueron contaminación microbiana en este estudio y actividad enzimática. En cuanto a la variable contaminación microbiana, fue evaluado mediante una prueba de chi cuadrado. Bueno, sería evaluada. En el caso de la actividad enzimática, el experimento fue tomado como un ensayo debido a que no tuvimos el material suficiente para establecer un diseño experimental. Bueno, el experimento constó en el caso de la contaminación microbiana de 6 tratamientos con 20 repeticiones, en el cual la unidad experimental consistió en un frasco con 5 mililitros de medio, conteniendo un explante por repetición, en el cual se cualificó la presencia de contaminación o la no presencia de la misma. Bueno, como resultados, pues se obtuvo que la contaminación microbiana fue controlada en todos los tratamientos de desinfección. Se piensa que hubo un efecto de la solución fungicida bactericida, lo cual ayudó a todos los tratamientos, debido a que se me hizo un poco extraño que en todos los tratamientos no hubo contaminación, debido a que este es un problema muy común en cultivo de tejidos, que a veces te tardas casi mucho tiempo para tratar de pasarlo. Bueno, en cuanto al tiempo de reacción, se encontró que a los 120 minutos se alcanzó el máximo nivel en la actividad relativa. En el eje de las X, en el eje de las Y, perdón, se ve la actividad relativa, y en el eje de las X se ve el tiempo. Entonces determinamos que los 120 minutos en base al ácido gálico 1 milimolar era el tiempo de reacción necesario para utilizar. Bueno, la actividad enzimática de polifenol oxidasa en diferentes tratamientos de desinfección. Se encontró que hubo un aumento en función de tiempo y concentración del agente desinfectante. Aquí se muestra que las barras de azules son las de 10 minutos y las negras de 5, y se ve un aumento hacia la derecha en cuanto a concentración. Hubo un aumento en un 27% de actividad relativa en cuanto al control, en comparación con la concentración mayor y tiempo mayor. Bueno, pues como conclusiones, en base a estos resultados de mi avance, se tiene que el hipoclorito tiene un efecto en el aumento en la actividad enzimática en función y tiempo de concentración del mismo. También se encontró que la contaminación microbiana mediante este método de desinfección fue controlada en todos los tratamientos. Y como conclusión y recomendación, se recomienda disminuir la concentración de tiempo de exposición y concentración del agente desinfectante para reducir la presencia de oscurecimiento en tejidos de Jatropha curcas. Bueno, en cuanto a mi calendarización trimestral, hasta este punto, que es la segunda etapa, ya se concluyó debido a que es el establecimiento séptico de la especie, y en el próximo etapa vamos a medir lo que es la capacidad organogénica, y por el 2014 la redacción de tesis y examen profesional. En cuanto a mis actividades extracurriculares, asistimos a las jornadas de capacitación con RICID, región noreste, en el cual nos capacitaron acerca del uso de bases de datos. Y pues aquí tenemos unas fotos de los bioensayos que hemos obtenido. Hemos obtenido brotes, y tejido parenquimatoso, callo. Y pues eso es todo. Gracias. ¿Alguna pregunta para el ingeniero? ¿El doctor Omar? Parece que hay una confusión entre lo que es el hipoclorito de sodio y el cloralex. En algunos cuadros, o en el cuadro mencionas concentración de hipoclorito, 20%, 40, 60, y no es cierto. Es la concentración del cloralex, del blanqueador comercial. El blanqueador pues trae tal vez una concentración del 0.7% de hipoclorito. Sí. Y en la tercera recomendación que haces, mencionas de que reduciendo el cloralex tal vez se reduzca la oxidación.
Sin embargo, el control que no lleva cloralex tiene muy elevada oxidación, alrededor del 80%. Entonces, la tercera recomendación sí lo reduce, pero ¿en cuánto? En un 1%, en un 2%, en una cantidad insignificante. Pues en cuanto, bueno, lo primero, sí manejé porcentajes volumen a volumen en cuanto a cloralex, el cual fue un 20, 30 y 40, que consiste, el 20 es un 1% de ingrediente activo de hipoclorito, el 30 es 1.5 de ingrediente activo de hipoclorito y el 40 viene siendo un 2% de hipoclorito. Nada más para aclarar eso, pero sí están... No decían, en las memorias, no dice esa conversión, vaya. No, pues no las puse porque la verdad, pues pensaba que todos sabían el ingrediente activo, tiene 5.25 el cloralex. El texto dice concentración de hipoclorito de sodio 20%. Ah, ok, ok. O sea, Ah, ok, hay sí, una sí. más grande la memoria. Ah, ok, perfecto, gracias. Ah, bueno, y la otra pregunta... Era la recomendación. O la recomendación, bueno, en cuanto al control, se encontró un 27% de aumento. En cuanto al control, al máximo, bueno, en cuanto al control fue un 27% lo comentó, no fue 1%. O sea, se me hace que es algo significativo. No, aunque o sea, necesito comprobar los resultados, la verdad. O sea, esa gráfica lo que dice es que si no pones cloralex, hay bastante oxidación, bastante, sí. Más del 70%. Entonces... es que bueno, creo que no me expliqué bien. No estoy hablando de oxidación, estoy hablando de actividad de la polifenol. O de actividad, oxidasa. exacto. O sea, sin cloralex hay muchísima actividad. Entonces, tú sugieres que si reduces un poquito el cloralex, se va a reducir la actividad. Y sí se reduce, sí, pero si observas entre 20 y 0, no se reduce nada. Sí. 20 y 0. Ok, sí, es poca lo que es un poquito el aumento, pero sí está ahí. Como quiera, sí había que probar en desplantes en viabilidad más adelante en futuros. Es lo que teníamos pensado hacer un artículo acerca de eso. Pero pues sí, es cierto. Gracias, doctor. ¿Algo más? ¿El doctor Rodríguez? Una pregunta, sugerencia. En el cultivo de tejidos, en algunos casos se ha observado que la propagación es diferente dependiendo del genotipo. No sé si tengas contemplado incluir, además de ese genotipo, otro más para ver diferencias en la propagación in vitro. Bueno, pues ese era uno de los fundamentos del experimento principal. En esta no lo expliqué porque me enfoqué más un poquito en lo que es la oxidación y oscurecimiento. Bueno, en el pasado seminario expusimos de que la mayoría de los estudios in vitro están hechos hacia especies de Asia, y se ha reportado, Martínez Herrera ha reportado que hay una gran diferencia genética entre los genotipos de allá y los de aquí. Entonces, por eso sugerimos trabajar con uno, pero sí sería bueno trabajar pues dos. Otra, ¿has contemplado algún tratamiento térmico al tejido para inhibir la acción de la enzima? Pues la verdad estuve viendo muchos tratamientos, sí estaba el térmico ahí, también el sombreamiento de desplantes, y bueno, lo que tenemos pensado es establecer diferentes polivinilpropilirona, glutatión, diferentes antioxidantes, pero lo térmico no lo habíamos, sí lo habíamos visto, pero no lo contemplamos dentro. Lo otro, ¿tienes contemplado estudiar la variación somaclonal? Sí, bueno, si hay presencia de callo, sí. La idea es que el tiodosurón conjunto con la bencilaminopurina y el ácido endributírico no produce la presencia de callo en los desplantes. Por eso incorporamos el tiodosurón según la literatura. Pero sí sería bueno probarlo como quiera porque sí se presenta un cierto porcentaje aunque no haya presencia de callo. Muy bien, si no hay más preguntas le damos las gracias a Iván.